Este sábado el gobierno y los presidentes de partidos de la Alianza llamaron a la concertación a respaldar el proyecto de reforma tributaria que impulsa el Ejecutivo. Para conversar de este y otros temas, estamos en el estudio con el senador Carlos Larraín, timonel de Renovación Nacional. Senador, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Sebastián. Oiga, senador, ¿están tan preocupados que tienen que hacer una reunión un sábado por la mañana en La Moneda con parlamentarios, presidentes de partidos? ¿Tanta preocupación hay por el futuro de este proyecto? Es que es una cosa importante porque de otro modo se puede producir un déficit. Y claro, ahora viene la discusión presupuestaria a partir de el 1 de septiembre más o menos. Sí. Un poquito después, pero en fin, cerca. Entonces, si se montan las dos cosas, estamos en problemas. Y como ha aumentado el gasto público, hay que financiar el déficit que se ha producido. Y esa es una de las ironías de todo este asunto. La izquierda fuerza un aumento del gasto público y luego no nos ayuda a financiarlo. Es decir, quisieran un aumento tan pesado de los impuestos que efectivamente dañaría la inversión, dañaría los ingresos medios y a la larga las alzas de impuestos no rinden. Y Chile tiene una tasa de impuestos marginal en el global muy alta. Chile tiene un impuesto a las personas igual al de Francia. Hay 4 países europeos que tienen una tasa de impuestos personales más altos que Chile. Con Francia estamos igual y tenemos otros ingresos. El nivel de inversión es mayor. Francia es un país ultra capitalizado, nosotros no. Entonces no nos pueden seguir empujando a aumentar los impuestos. ¿Y le parece a usted un proyecto equilibrado el que se acaba? Yo creo que esa palabra es la que mejor lo define y por eso es que yo lo he apoyado, porque efectivamente hay que hacer frente a las necesidades de una mejor educación. Se exige eso, es justificado. Entonces, bueno, hay que echar mano a algún recurso, porque de otro modo empezamos en una espiral de gastos sin financiamiento a la Argentina. Vamos imprimiendo. Bueno, y este es un país relativamente serio, entonces hay que cuidar eso. Es equilibrado porque efectivamente sube el impuesto a las compañías, sube 3 puntos, que es bastante. Pero se rebaja un tantito el impuesto a las personas, se rebaja el impuesto de ley de timbres, que es un impuesto lo más idiota que hay, que grava la compra de una casa, por ejemplo. Tú tomas una hipoteca, meta el impuesto. Sí. ¿Para qué quieres una hipoteca? Para comprar tu casa. Qué mejor que el 99.9% de los chilenos sean dueños de su casa, ¿no? Pero esta reforma, lo que dice la concertación es que es una reforma mezquina, la califican. Dicen que se podría avanzar más, aprovechar ya que se está discutiendo y recaudar más con esta reforma, y además se le ha aplicado buenos tijeretazos respecto a lo que había anunciado originalmente el gobierno. Bueno, se puede retroceder también. Lo que es avance para la izquierda no es necesariamente cierto, puede ser una tremenda reculá, haciendo bien folclórico. Hacer aumentar los impuestos que gravan las compañías, los que mueven la economía, puede frenar la inversión, puede disminuir efectivamente el empleo, y no como el cuento ese que se armó con el salario mínimo, que yo no suscribo. Efectivamente puede dañar el desarrollo económico, sobre todo cuando hay anuncios de que las economías se están enfriando. Entonces, como tenemos un alto nivel de empleo, hay que cuidar el empleo. Yo creo que aumentar mucho los impuestos puede ser muy dañino para la economía. Mira, hay personas por ahí que creen que más impuestos es mejor. Yo pienso todo lo contrario. Mientras más impuestos, más mal estamos. Porque don Sebastián, don Carlos, don Pedro, don Juan y don Diego van a tener menos plata en el bolsillo para gastarlo o para comprarse la casa con un crédito hipotecario. Pero está en la misma UDI y algunos parlamentarios, incluyendo el senador Hernán Larraín, que han dicho que se podría hacer una mejor reforma que recaudara más. Este punto, como tantos otros, se puede discutir. Si no hay nada, esto no lo entregaron en el Sinaí. Son todos juicios prudenciales. Pero si se toma la información que viene de Europa, se toman las tasas de otros países, se toma, por ejemplo, una cosa que es requete interesante para mi gusto, y es que entre el año 1990 y el año 2003, la concertación bajó el impuesto global complementario de 56% a 40%. Lo bajó 15 puntos en 10 años. ¿En qué periodo? Entre el 99, entre el 90 y el 2003. Bajó alrededor de 15 puntos en la tasa marginal. Sí. ¿Me comprende? Y ahora también, Sebastián, se habla mucho esto de las grandes compañías como si fueran unos selenitas, ¿no? Verdes, que bajan de no se sabe dónde. Bueno, las grandes compañías hoy día son, en un porcentaje muy importante, de los fondos de pensiones. O sea,
Pedro, Juan y Diego, don Sebastián y don Carlos, porque yo también cotizo y tú también. Sí. Entonces, o sea, no es que las grandes compañías estén en un circuito aparte, están metidos en el flujo sanguíneo de la economía chilena y tampoco es bueno, como digo, que le quiten la plata a la compañía, porque se la van a quitar a los cotizantes de los fondos de pensiones. Oiga, senador, una cosa es la discusión política respecto a los detalles de esta reforma, sí, pero otra también es la manera en que se está desarrollando, digamos, los acercamientos de posiciones entre la concertación y la alianza. Lo invito a que revisemos las palabras de su par de la UDI, Patricio Melero, respecto precisamente a la tramitación, a la forma en que se está gestionando. Una vez al año no nos nieguen la sal y el agua, una vez al año súmense a este proyecto, una vez al año tengan una mirada de sentido de país y no solamente de hacer oposición como concertación. Senador, esas palabras del diputado Melero parecen como una clemencia, un ruego casi a la oposición para que sea un poquito la mano. ¿Comparte también ese tono bien particular? Yo creo que, en fin, negar la sal y el agua es como decir, bueno, hay mal corazón al otro lado. Cuando tú le niegas la sal y el agua a un individuo, es que quieres castigarlo. Claro. Entonces le está diciendo, ¿sabes qué? Échenos una mano en esto, porque hay que financiar el presupuesto y resulta ser de que el gran capítulo de gasto que se está tratando de cubrir es la educación. Entonces es una cuestión en la cual estamos todos de acuerdo. El año pasado tuvimos el país, como tú bien recuerdas, patas para arriba por la educación, mucha entretención. Lo que empezó bien terminó mal, porque cuántos niños no perdieron el año, etcétera, ¿no? Cuántos colegios públicos no perdieron los estudiantes. Sí. Bueno, eso causa un déficit y hay que cubrirlo. Entonces se recurre al impuesto de categoría, que va a dar, no sé, en torno a 2.000 millones de dólares. Y luego hay unos descuentos que son básicamente que se rebaja un poco el global complementario a los ingresos medios, tramos, claro. Algunos tramos, ingresos medios, o sea, se beneficia a 1.500.000 personas. Es harto. Incluyendo un grupo entre 6 millones y 10 millones también. Bueno, eso es un tramito diminuto, eso rinde muy poquita plata. Y por lo demás ya se abrió, se hizo un distingo, pero sí, es poca plata esa. Oye, se baja el impuesto a timbre y se le da a la gente algo que a nosotros nos gusta mucho en Renovación Nacional, que es este crédito contra lo que los papás o apoderados quieran gastar en educación. Claro. Hasta el 50% con un tope de 200.000 pesos. Y eso, bueno, es una cuestión que va en favor de las familias, de mejorar la calidad de la educación de nuevo. Y si es tan equilibrada, ¿por qué la oposición no está a favor o lo está impulsando y le está dando la sal y el agua, como dice el diputado Melero? Es la pregunta del millón. Hay efectivamente un endurecimiento de la izquierda, y que se tradució en muchas cosas. De pronto se produce un puente a través de figuras individuales, pero efectivamente, ya lo he dicho yo como 17.000 veces, así que está chillado. El factor de unidad que tiene la concertación, que están todos tan enojados unos con otros, es esto de oponerse al gobierno de Sebastián Piñera, es el engrudo que los tiene pegados. Y yo creo que en eso a veces se pasan de rosca, y de veras apelo, igual que el señor Melero, con otras palabras, a que nos ayuden a cubrir el déficit. Porque claro, a la izquierda le gustan los déficits. Sí. Cuando Sebastián Piñera llegó en marzo del año 11 a la presidencia, había un déficit del 3% interanual dentro del año, porque el gasto público en el año anterior, el 2009, aumentó 18.8%, de un paraguaso. Entonces, bueno, a nosotros no nos gustan los déficits, a la izquierda no le importan los déficits, y por eso Grecia está como está, y España está como la lora, etcétera, etcétera. Con una crisis de por medio en todo caso, valga. Bueno, claro, la crisis la provocaron, ¿cuánto dices tú? ¿El año 2009? Sí. Sí, claro, había habido un... Que obligó a un mayor gasto fiscal, efectivamente, a eso me refiero. Pero vaya, fue lo que se llama una chupa fuerte. Se trajeron 9.000 millones de dólares, Sebastián, de los fondos de estabilización en el extranjero. Sí. Oye, a la vena, pues, en, o casualidad, año electoral. Oiga, senador, y antes de pasar al año de elecciones, que se nos viene también, meses ya nos quedan para las elecciones, el que se pueda aplicar el veto presidencial y que el gobierno tenga que recurrir nuevamente al veto presidencial en esta discusión de la reforma tributaria, ¿habla mal quizás de cómo está sacando adelante el gobierno los proyectos de su propia capacidad para impulsar sus propios proyectos de ley? Yo creo, Sebastián, que en este caso ha habido mucha explicación. En otros casos no ha habido. Cuando se trató del salario mínimo yo me quejé en público, y sí. yo. ¿Por qué? Porque nosotros nos enteramos de la propuesta de salario mínimo por la Secretaría de la Cámara, siendo partido de gobierno. Pero en este caso, el de la reforma tributaria o ajuste tributario, porque no es una reforma loca,
Bueno, se ha hecho un esfuerzo de gestáltica importante, de explicación, de justificación. Se han juntado con los partidos de oposición, se han juntado con nosotros. Entonces el proyecto que ha resultado es más homogéneo, más, ¿cómo decirte?, mejor amasado. Sí. Y por eso a nosotros nos gusta, porque nos parece equilibrado. Pero que se ocupe, o que se podría llegar a ocuparse nuevamente el veto presidencial. Sí, perdón, a ese punto iba, sí. Disculpa. Que sería segunda vez, digamos, en muy poco tiempo. El veto es parte del proceso legislativo. No es como quien dice un full, así medio turbio. No, es parte del proceso legislativo. Es un recurso extremo. Es un recurso, claro, que está reservado a cuando el Ejecutivo le asigna mucha importancia a un proyecto y por el expediente del veto cambian las mayorías. Entonces logra sacar adelante lo que para ese gobierno es muy importante. ¿No muestra alguna debilidad en la política chilena en general? Mira, Sebastián, aquí ha pasado una cosa que es muy dramática para las personas de mi mentalidad. Nosotros perdimos la elección parlamentaria. Y los que debían habernos ayudado a ganar la elección parlamentaria, nada, siguieron con sus vías regalonas, y no nos ayudaron en la campaña y no salieron a votar muchos de ellos. Don Sebastián Piñera ganó por 222.000 votos. 111.500 personas amanecen con el pie izquierdo ese día y habríamos estado en página 1 otra vez. O sea, perdimos la elección parlamentaria. Y eso hay que computarlo. Y luego aparece este grupo de los independientes, antes los llamaban díscolos, y se ha comprobado que ser díscolo parece que como que es elegante y es rentable, ¿me entiendes? Sí. Entonces, bueno, eso te está liquidando el proceso legislativo. Yo creo que el proceso legislativo, como tú muy bien insinúas, no está funcionando bien. Estamos todo el tiempo como el filo de la navaja. Sí, por eso se lo preguntaba. Sí. Senador, lo invito a que pasemos al siguiente tema que teníamos presupuestado, el de las municipales. Quedan 2 meses y 3 semanas más o menos para las elecciones. Y comienza también a jugar un rol importante el tema de la propaganda política. ¿Cuánto se está presidencializando, como han dicho algunos, estas campañas municipales, y qué tanto le gusta a usted que sea así? No, a mí no me gusta para nada que se presidencialicen. Creo que los temas locales son los que tienen que gravitar más en una elección municipal. Temas locales, personalidades locales. Pienso además que presidencializar la cosa, bueno, se corre el riesgo de que le vaya mal a ese acompañante en la foto. Entonces estamos haciendo una especie de primaria. Y yo quisiera que cuando se haga una primaria se pueda hablar de los temas nacionales y no de lo que pasa en Puchuncaví, digamos, por dar un ejemplo, o en, qué sé yo, en San Antonio. Sí. Hablemos de los temas nacionales. Y eso yo lo reservaría para una buena primaria, poniéndole cacumen, explicándole al país, y quizás de ese modo logramos atraer en fin, no sé, si son 5 millones, 4 millones 700 los que potencialmente pueden votar. Si acaso ven que la política se hace un poco más densa, ¿no? Un poquito más inteligente, por decirlo así, menos slogan. Senador, pero quizás en la alianza deciden no presidencializarlo, pero desde la concertación podría aparecer Michelle Bachelet, que es probablemente o es la candidata más fuerte que tiene la concertación, la eventual candidata, y podría obligar eventualmente a la alianza también a adelantar ciertas posiciones de Lorenz Goldborn, de Pablo Longueira, de Andrés Alamán. Bueno, si doña Michelle Bachelet arriesga a venir así en estampita, porque sigue viviendo afuera, ¿no? Si quiere arriesgar, que lo haga. Pero eso nos va a dar mucho más coraje para pelear la municipal como podamos. Y cuando digo como podamos, quiero decir con las patas y el buche, porque estamos pobres, porque hay que ponderar que el costo de las campañas políticas es muy alto, y esta vez debiera ser más alto, pero va a ser menor el monto que gastemos. Debiera ser más alto, ¿por qué? Porque tenemos más gente que interesar, fíjate. Claro. Que es el universo más grande. Se amplía el universo, y vamos a tener no solo la misma plata, sino que menos dinero. O sea, vamos a tener que hacer una pelea muy a fondo si es que doña Michelle Bachelet quiere venir a Chile, así ya te digo, así se en efigie, porque sería una oportunidad de mostrarle que no es para tanto. Pero tiene una buena plataforma en el gobierno, los ministros en terreno, una participación. Sí, claro, tenemos los ministros en terreno, pero dentro de ciertas restricciones, porque bueno, hay problemas de a qué hora se hace y de no pasarnos a llevar las normas. Pues hay que ser cuidadosos. Nosotros piteábamos mucho contra la intervención electoral. Lo recuerdo. Y con razón. Entonces no debiéramos caer en lo mismo. Perfecto, senador. Le agradezco muchísimo su tiempo por haber venido acá a CNN Chile. Pues muchas gracias. Sebastián, por invitarme. Con esta entrevista hacemos una breve pausa. Volvemos luego con más programación acá en CNN Chile.